Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Nos volvemos a encontrar después de una semana. Como les decía la vez pasada, hoy sí va a poder estar Matías y nos va a sacar las dudas que tengamos en relación a cómo se acredita este curso, a cómo funciona el campus, qué es lo que van a encontrar ahí, etcétera, etcétera. Así que le paso la palabra. Matías. Bueno, muchas gracias, Sonia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta segunda clase del curso. Como decía Sonia recién, bueno, y les comentó también la semana pasada, la idea era que yo pudiera colaborar un poco la clase anterior para todo lo que tiene que ver con aclaración de cuestiones vinculadas a lo que es el uso del campo, con la acreditación del curso y demás, por cuestiones, bueno, de superposición de actividades y demás, bueno, no fue posible. Les pido desde ya disculpas por eso. Un poco como ya habrán visto igual y les habrá comentado también Sonia la clase anterior, saben que este curso consta de un total de 8 encuentros. Van a ser encuentros virtuales a través de la plataforma Zoom, siempre con este mismo enlace que estamos usando hoy, los días miércoles entre las 4 y las 5 y media de la tarde. El total del curso, digamos, va a consistir en estas 8 clases. Una vez que terminen los 8 encuentros, se va a habilitar en el campus virtual una actividad integradora final a modo de evaluación, simplemente como para, bueno, corroborar un poco cuáles fueron los aprendizajes que pudieron ir haciendo a lo largo de estas charlas o estas sesiones virtuales. Los requisitos de acreditación para el curso son básicamente 2. En primer lugar, participar por lo menos de 6 de los 8 encuentros virtuales, es decir, cumplir con un 75% de lo que llamaríamos la asistencia, y finalmente aprobar, digamos, o tener una nota por encima de la mínima requerida en la actividad final. Con esos 2 requisitos ya uno puede dar por acreditado el curso. Y hecho esto, desde el Centro de Estudios para el Fortalecimiento Institucional se les va a enviar, una vez que el curso cierre, un certificado virtual o digital en realidad a través del correo electrónico. La directora de Administración, Paula Frum, bueno, que siempre va a estar también acompañándolos acá en los encuentros, va a estar atenta a estas cuestiones. Es importante que participen de las sesiones, más allá de la cuestión, digo, de acreditación por cantidad de encuentros, etcétera. Saben, si vieron el programa y demás, que cada encuentro va a trabajar una temática distinta vinculada al tema de igualdad de género y prevención de las violencias, con lo cual clase a la que uno no asiste es un contenido menos, digamos, al cual va a acceder, y una charla y un intercambio sumamente interesante e importante del cual no va a poder participar. Con lo cual, obviamente, desde el área de género, desde el CEFI, los instamos a que en la medida de lo posible participen de todas las sesiones, independientemente, digo, de las cuestiones acreditativas. Fuera de esto, cuentan además con las clases virtuales que van a ser, digamos, como el andamiaje fundamental del curso, con un campus virtual al cual ya han tenido acceso. Cada uno de los módulos o clases en el campus se van a habilitar el mismo día de las sesiones por la mañana. Ahí van a encontrar, un poco después de realizada la sesión, la grabación de cada una de las clases y materiales complementarios o más bien recomendados a veces que cada docente va a ir enviando para complementar o que ustedes puedan profundizar después de la sesión aquellos temas que hayamos ido viendo en cada una de las respectivas sesiones virtuales. En algunas de las sesiones van a encontrar también que va a haber actividades de autocomprobación, cuestionarios, actividades de preguntas y respuestas, algunas más de tipo lúdico. Esas actividades no son obligatorias y no hacen a la acreditación del curso. Es decir, si no quieren contestarlas y demás, bueno, no va a pasar nada. Es interesante que participen igual y que puedan ir viendo a través de esas actividades qué cuestiones se entendieron y qué cuestiones no, porque esto después les va a permitir también poder hacer consultas, por ejemplo, a través del foro del curso. En el curso tienen también, bueno, un foro general de dudas y consultas. Por ahí la idea es vehiculizar todas las dudas, inquietudes que ustedes pueden llegar a tener en cuanto a contenidos del curso o de tipo administrativo o de gestión en el aula. Cualquier inconveniente, tanto Sonia, bueno, y los docentes del área de género como nosotros desde el área del CEFI,
chequeamos casi diariamente ese foro, digamos, para ver si hay algún inconveniente o alguna dificultad. Y tienen también una cafetería, que es un espacio un poco más abierto, más relajado, que también les recomendamos que lo usen, porque a través de ese espacio virtual pueden entrar en contacto con compañeros y compañeras de otros lugares de capital, del país, e incluso intercambiar experiencias, etcétera. Con lo cual es un ámbito, digamos, sumamente interesante. Básicamente, digamos, estas son las cuestiones organizativas del curso. No sé si alguien tiene alguna consulta o alguna inquietud. ¿Pudieron ingresar todos hasta ahora al aula virtual y ver un poco los materiales de la semana pasada? ¿Sí? Bueno, los materiales de esta semana ya están cargados, los materiales más teóricos si queremos. Una vez que nos envíen finalizada la sesión, la grabación de la clase de hoy, vamos a subir también ese enlace para que tengan la clase disponible. Ante cualquier consulta o inquietud, se pueden comunicar de nuevo con nosotros a través del foro del curso. Si tienen necesidad de comunicarse con el centro de estudios por alguna cuestión más administrativa, pueden enviarnos también un mail a cefi@defensoría.org.ar. Ese correo está anotado en las recomendaciones del curso en la última pantalla de esa presentación, al inicio del aula virtual. Cualquier inconveniente o cuestión administrativa nos pueden avisar y haremos lo posible por resolverla en lo inmediato. Le devuelvo entonces la palabra a la compañera Sonia y los dejo entonces ya comenzar con la clase de hoy. Y bueno, que el curso les sea de utilidad y que nos sirva para seguir promoviendo y fortaleciendo derechos. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias, Matías. Ahora sí me toca hoy, vamos a abordar un tema súper interesante y complejo con dos profesionales reconocidas en esta temática. Las voy a presentar y después le paso la palabra a María Elena en primer lugar. Les recuerdo que si tienen preguntas, esta vez vamos a tener un poquito más de tiempo y las pueden ir escribiendo en el chat, así yo puedo recuperarlas y esperemos que María, supongo que va a tener que contestar todas porque María Elena se va a ir antes, pero bueno, algunas vamos a poder despejar. Las presento entonces a las dos. María Elena Nadeo es profesora en Historia de la UBA, diplomada en Políticas de Igualdad en América Latina, dirige el programa de atención de niñez, adolescencia y género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, es presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH, fue concejala y legisladora por 2 periodos, impulsó leyes fundantes para los derechos de las mujeres, la educación y la infancia, como la 114 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y María Varas es jefa del Departamento Materno-Infanto-Juvenil del Hospital Álvarez y es coordinadora de la Red Metropolitana contra la Violencia, coordinadora también del Grupo de Trabajo de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad del Hospital Álvarez y es docente de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, entonces, dicho esto, te cedo la palabra, María Elena. Bueno, buenos días, buenas tardes a todas y todos. La verdad que encantada de estar compartiendo este curso, que es el segundo nivel para la Defensoría del Pueblo, para el área de género, y que lo inscribimos para el personal de la Defensoría del Pueblo dentro de las capacitaciones obligatorias. Esto es una decisión que hace varios años ya se tomó en la Defensoría, propuesta nuestra y muy respaldada por el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor. Y gracias, por supuesto, a la ayuda del CEFI, la cooperación del CEFI, que es quien organiza en realidad, o coorganizamos este curso ya desde el año 2014 con mucho éxito. Bueno, dicho esto, decirles que incorporamos la temática de niñez en el curso de género, porque estamos convencidas y convencidos de que las violencias hacia los niños también son parte del mismo paradigma de subordinación de género,
de la misma visión patriarcal, machista y misógina que oprime a distintos sectores de la sociedad. Entonces, tener claro la cuestión de género implica también conocer profundamente los mecanismos por los cuales se humilla, se violenta y se abusa de niños, niñas y adolescentes. Yo voy a dar el marco normativo, digamos cuáles son los grandes trazos de la legislación de infancia, porque María Varas, que es especialista en violencia y en abuso sexual, en prevención del abuso sexual y detección del abuso sexual contra los niños, va a trabajar más específicamente las cuestiones de la atención de los niños. Así que, bueno, les traje acá estas filminas, a ver si las podemos ampliar, creo que sí, ¿no? Con F5. Sí, porque queda tapada la pantalla por las caritas, entonces tengo que hacer, ahí está. Bueno, esta es una imagen muy fuerte, ¿no es cierto? Es una familia campesina, una familia indígena, y elegí esta imagen para iniciar esta exposición, esta charla, porque justamente aquí se resumen muchas de las situaciones de vulnerabilidad de derechos, de vulneración de derechos, que responden a las distintas contradicciones que tiene nuestra sociedad. Nosotros estamos atravesados por una situación de conflictividad social, de vulneración de derechos sociales, económicos y culturales. Evidentemente acá hay una cuestión de clase social, una familia humilde campesina, posiblemente despojada de sus tierras, viviendo en la pobreza, que conocemos las realidades. Pero además a esta situación social se une otra cuestión que también es necesario entender cuando hablamos de niños y cuando hablamos de familias, que es la cuestión racial, la cuestión étnica. Nosotros vimos el primer nivel con el texto de Rita Segato, las estructuras elementales de la violencia y la argamasa de los mecanismos de dominación, como el sexismo, pero también el racismo, son mecanismos que oprimen y que generan múltiples violencias y múltiples daños en los chicos, en las mujeres, en la comunidad de las disidencias sexuales también. Entonces, bueno, plantearles justamente que las variables de análisis, las categorías y variables de análisis que tenemos que incorporar cuando analizamos una política pública, cuando analizamos un momento de nuestra realidad social, tiene que ver con la clase social, la etnia, también con la edad, porque hay una relación adultocéntrica, hay una relación en que el mundo de los adultos se puede convertir en el mejor amigo o en el mejor opresor de los niños y en el mejor abusador de los niños. Entonces, también hay una dimensión etaria dentro de la perspectiva de análisis. Bueno, por supuesto, la temática de género, porque hemos visto ya en el primer curso, y lo vamos a seguir viendo a lo largo de cómo la discriminación basada en el género ha generado múltiples vulneraciones de derechos tanto en las mujeres como en las disidencias sexuales, es decir, en el colectivo LGBT. Y también Rita incorpora la cuestión regional, que no habitualmente la incorporamos, pero es cierto que no todas las provincias, no todas las zonas geográficas de América Latina, pero en nuestro territorio, incluso en nuestra ciudad de Buenos Aires, tenemos un norte y un sur, tenemos barrios más pobres y barrios más ricos, entonces también hay variables. En definitiva, estamos hablando de relaciones sociales de poder. En nuestras sociedades, las relaciones sociales están atravesadas por vínculos de dominación y se caracterizan por asimetría, porque si estas relaciones de clase, etnia, género, fueran de igualdad, bueno, no tendríamos problemas, serían
identificaciones, serían características distintas de los grupos sociales, pero estas relaciones de poder se caracterizan por una simetría, donde algunos son considerados inferiores y otros son considerados superiores. Esto genera discriminación, se reproducen a través de estereotipos, que es lo que hace que esto se perpetúe a través del tiempo, y por supuesto generan violencia. O en el criterio y en la bibliografía de Rita Segato, ella plantea que la subordinación de género, la violencia simbólica, la violencia cotidiana, es la que mantiene las estructuras de dominación y las estructuras de poder, ¿no? Esto lo podemos después volver a decir, a pensar y a debatir. Bueno, la violencia contra los niños es parte de esta expresión perversa de una sociedad atravesada por relaciones de dominación. El abuso de poder es una categoría que debe ser incluida como constitutiva de estas relaciones asimétricas de subordinación entre los géneros y entre adultos y niños por igual. Esa imagen, esa foto de una pareja peleando y el niño tapándose los ojos, es muy, muy simbólica porque muchas veces los gritos, cuando hablamos de abuso sexual, estamos hablando quizá de una de las peores formas de maltrato y daño y violencia, pero la violencia cotidiana, que es la violencia verbal, es también parte de las prácticas que tenemos que revisar y que tenemos que cuestionar permanentemente. ¿Cómo se expresan las relaciones abusivas hacia los niños? Bueno, de múltiples formas, y también entre pares, porque tenemos la violencia de los adultos hacia los niños. Este es un afiche histórico: sin clientes no hay prostitución infantil. Llama al 102. Este es un cartel que hicimos cuando yo fui fundadora del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, y en el año 2002-2003 hicimos una campaña contra la prostitución en la infancia, o de la infancia. En ese momento todavía decíamos prostitución infantil, que es la manipulación de los cuerpos de los niños, la mercantilización de los cuerpos de las niñas y de los niños, y el 102 que todavía hay, que es la línea telefónica de atención a los niños. Esa es una de las formas, por supuesto, de las peores formas de maltrato, pero también entre pares, porque los noviazgos violentos son parte de esta cultura que se reproduce, que vemos que chicos jovencitos reproducen, vuelven a generar prácticas tomadas y que están basadas en el sistema y en la cultura dominante, ¿no? Este es un afiche donde se trabaja la temática de los noviazgos violentos. Si tu novio te controla, si tu novio amenaza, entonces no hay amor, hay violencia. Con Sonia Santoro hicimos una campaña y género, ¿no? Y todo el equipo de género durante varios años, ¿no? Que sigue, ¿no? Todavía, ya quizá con otros nombres, pero un poco el eje era: si te quiere no es amor, si te hiere, si te maltrata, no es amor. Quienes fueron revestidos de poder por la cultura dominante, quienes fueron revestidos de poder, en su mayoría varones, pero también hay mujeres que participan de esta cultura violenta. Cuando trabajamos con niños y niñas, decimos, la mayor parte de los abusadores, el 99,9%, son varones, pero maltratadores tenemos también mujeres que reproducen la cultura machista, posiblemente que viven ellas desde su infancia. Quienes fueron revestidos de poder por la cultura dominante lo utilizan para obtener placer o imponer pautas y conductas a costa de manipular cuerpos y vidas de quienes la cultura subordina, se encuentran en situación de dependencia o son simplemente más pequeños e indefensos. Este es el tema de la asimetría y del abuso de poder, ¿no? Quien está investido
por el poder, por la cultura dominante de capacidad de ejercicio de poder y de fuerza, manipula y humilla a quienes son más indefensos o pequeños. Bueno, los estudios relativos a la relación víctima-victimario, este es un tema que venimos trabajando hace 20 años o más, demuestra que la mayoría de los agresores, entre el 70 y 80% del total de abusadores, son familiares directos o indirectos de las niñas y de los niños. Padre biológico encabeza la pirámide, padre biológico, encabeza la pirámide, seguido de padrastro, tío, abuelo, otros familiares, vecinos. Esto seguramente después lo va a retomar la doctora María Varas. Decimos entonces que la violencia contra los niños está muy relacionada con la violencia de género y por supuesto con la violencia patriarcal. La opresión de las mujeres y la subordinación y malos tratos hacia los niños y niñas son parte de la historia de la humanidad. Nosotros hemos visto en el primer curso particularmente el origen de la violencia hacia las mujeres como desde los tiempos del Neolítico, ¿no? O sea, 3.000 años, 5.000 años de recorrido de la historia que fueron consolidando relaciones de dominación. Y por eso decimos que no es que existan más situaciones de violencia. La violencia patriarcal, la violencia de género, el maltrato hacia los niños, es milenario, tiene que ver con esta estructura de dominación, con esta estructuración cultural de nuestra sociedad. Lo que sí no hemos podido es hacerlo retroceder. Esto es, nosotras siempre nos preguntan, ¿han aumentado las situaciones de violencia hacia las mujeres, hacia los niños? Y yo suelo decir, estamos en una meseta alta, como la meseta de la pandemia, la verdad, nuestra pandemia está en una meseta alta, la pandemia también de la violencia, no retrocede. Esperemos que con el COVID lo hagamos retroceder más rápido, pero bueno, acá en la violencia de género tenemos mucha energía, muchas instituciones dispuestas a dar esta batalla, ¿no?, contra la violencia también hacia los niños. Bueno, el marco legal. El marco legal parte de la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948, y a partir de allí, el conjunto de tratados internacionales de derechos humanos son nuestro respaldo jurídico, son nuestro horizonte y respaldo al mismo tiempo. Son un desafío a poner en marcha, a concretar. Para estos temas nosotros tenemos dos grandes tratados. La CEDAW, que es la Convención contra todas las formas de discriminación hacia la mujer, la CEDAW, y la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989. Fíjense, con 10 años, durante la historia de la humanidad, las mujeres y los niños fuimos considerados incapaces jurídica y políticamente. Ustedes esto ya lo saben, que las mujeres recién llegamos a nuestra capacidad política en el voto femenino en 1947. Podemos decir que en Naciones Unidas la igualdad real entre varones y mujeres, la igualdad jurídica civil, se logra con la CEDAW, 1979. Y a los niños recién se los considera sujetos de derecho, seres humanos con plenitud de derechos, en 1989. Hasta ese momento eran considerados incapaces. La Convención de los Derechos del Niño, 1989. Después tenemos un hito muy importante en nuestra ciudad, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es 1996, allí hay un capítulo pequeño, pero muy lindo, el artículo 39, que habla de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Quizás sea el primer texto en el país que habla de las niñas, donde incorporamos el género femenino. Digo incorporamos porque todas nosotras somos varias de nosotras, las más veteranas, somos parte de esta generación que luchó por estos temas, por la aplicación de la Convención.
en la Ciudad de Buenos Aires, en 1998, se aprueba la Ley 114, que confronta con el viejo patronato de menores. El viejo patronato de menores es la Ley Agote, que decía que los menores en situación irregular, moral o material, debían ser tutelados por el Estado para su protección. Esa legislación es una legislación caduca, es una legislación que violó los derechos de los chicos internándolos en los institutos de menores durante varias generaciones. Bueno, la ley 114 confronta con el patronato, pero el patronato era una ley nacional y los jueces eran jueces nacionales, no aplicaban la 114. Entonces tuvimos 7 años, del 98 al 2005, de una confrontación permanente, hasta que se sanciona la ley 26061, que es la ley nacional de niños, niñas y adolescentes, donde se resuelve la contradicción. Después vamos a ver cómo se resolvió la contradicción. Con la justicia. Peleábamos, porque la vieja justicia civil y penal disponía de los niños en situación de calle, por ejemplo, los encerraba en los institutos de menores hasta la mayoría de edad. Nosotros confrontamos con eso, peleamos duramente contra la judicialización de la pobreza, contra la criminalización de los chicos, contra la institucionalización en lugares de encierro, porque los viejos institutos eran lugares de encierro. Entonces estos años fueron muy duros en cuanto a la confrontación con el Poder Judicial y con la policía, que era quien detenía a los pibes en la calle, ¿no? Bueno, en el 2005 entonces logramos la derogación del viejo patronato de menores con la ley 26061. Después llegamos a la ley de violencia de género para las adultas, para las mujeres, y finalmente el nuevo Código Civil, en el 2014-2015, me parece que es la fecha exacta, incorporó todos estos conceptos, están ya incorporados en el Código Civil. Bueno, ¿cuáles son los avances que trae la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 26061? Esto es muy importante, muchos de ustedes ya lo saben, porque algunos son profesionales, muchos son profesionales, son docentes, pero vale la pena revisar que la Convención y nuestra legislación de infancia aporta una nueva conceptualización sobre los niños. Es el reconocimiento de su autonomía y capacidad progresivas. Esto es un tema fundamental, ya no más incapaces. Son niños con autonomía, niños, niñas y adolescentes y capacidad progresiva, según su grado de discernimiento. No es lo mismo un niño de 3 años que uno de 10, que un bebé que un niño de 5. Por lo tanto, en función de esta autonomía y de esta capacidad progresiva, tienen derecho a ser escuchados. Este es un gran artículo de la Convención, el artículo 12 de la Convención. Bueno, por supuesto que los estados deben garantizar la protección contra todas las formas de violencia, los estados deben garantizar la inclusión de los niños y sus familias en programas sociales, también de protección, adoptando medidas de protección integral y adoptando medidas especiales, dice la Convención, nosotros decimos medidas excepcionales en nuestra legislación, pero es lo mismo. Las medidas de protección integral son las que tienen que ver con el derecho a la salud, la educación, la vivienda. Las medidas especiales son las que tienen que ver ya cuando hay una vulneración física o psíquica, cuando los chicos están privados de su medio familiar o cuando son víctimas justamente de violencia y abuso por parte de su familia, ¿no? Bueno, ahora, fíjense que cuando yo les dije recién que la Convención de los Derechos del Niño se votó en 1989. Ese año, si estuviéramos, siempre pregunto lo mismo, ¿no? Los que me conocen deben, no se aburran de mí, por favor, pero ese año fue un año muy paradigmático, ¿no? En el mundo y en Argentina. Por un lado tenemos la Convención de los Derechos del Niño, maravilloso plexo jurídico, y en 1989 cae el muro de Berlín,
empieza la unipolaridad, una fuerte hegemonía del neoliberalismo en materia económica, con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Los 90 arrasan en nuestro país con el menemismo y políticas neoliberales que llevan a la población llegamos en el 2001-2002, con los 2/3 de la población debajo de la línea de pobreza. Después de ciertos momentos de recuperación, hoy volvemos a tener la misma situación agudizada por la pandemia. Entonces, lo que quiero decirles es que hay una brecha muy fuerte entre la ley y la realidad. Nosotros buscamos evitar la institucionalización innecesaria de los niños. Cuestionamos la institucionalización de los niños basada en la pobreza y en sus necesidades básicas insatisfechas. Pero al mismo tiempo decimos que es necesario desarrollar y ampliar programas como el que era Ciudadanía Porteña, creo que se sigue llamando Ciudadanía Porteña en la ciudad, y la asignación universal por hijo en la nación, que son las grandes políticas públicas que permiten que esa población caída en la pobreza e indigencia y en la falta de empleo, de trabajo digno, pueda seguir consolidando el derecho de los niños a la convivencia familiar y comunitaria. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes entonces? Bueno, decíamos, el derecho a la vivienda es una fundamental. Les digo, América Latina, según la CEPAL, la Conferencia Económica para América Latina, es el territorio más desigual del planeta. Entonces, el tema de la vivienda es uno de los grandes temas. Fíjense lo que está pasando ahora en Provincia de Buenos Aires, las tomas de tierra. Ayer recordaba cuando la Defensoría del Pueblo, en una reunión con los organismos de derechos humanos, les decía cómo la Defensoría del Pueblo había tenido que actuar de vedora en la toma de tierras del Parque Indoamericano, y me dice Florencia Craves que se acuerda perfecto, porque ahí estuvimos. Y bueno, y justamente los organismos de derechos humanos hoy están resolviendo participar en una veeduría en Provincia de Buenos Aires, porque la situación social realmente es muy complicada. Y en la temática de género, bueno, las niñas abusadas o las niñas que tienen embarazos no deseados, y que sigue siendo, el embarazo no deseado y el embarazo adolescente sigue siendo un tema de particular preocupación para la Argentina, para nuestra sociedad. Bueno, ¿cuáles son las herramientas o los ejes del modelo de intervención en infancia? Bueno, nosotros decíamos, volviendo a la filmina anterior, el derecho de los niños a ser escuchados, garantizar la convivencia familiar, jamás institucionalizar por motivos de pobreza o indigencia, y sí hacer cesar toda forma de violencia y abuso sexual cuando esto está detectado, ¿no? Esto decía recién, escuchar la voz de los chicos en todo momento, trabajar personalizadamente. Bueno, hay equipos de la ciudad como el equipo móvil, por ejemplo, de la línea 108 y de la línea 102, también el PETI, que trabaja en un cuerpo a cuerpo con los chicos en las estaciones de trenes y de subtes. Hemos tenido en la pandemia una situación muy grave, por ejemplo, en el CAINA, que es el centro de atención de niños en situación de calle, y situaciones de atención, necesidad de volcar los recursos en la atención de las familias más vulnerables. Bueno, en toda esta ideología que nos trae la Convención y la cuestión de género, esta mirada que tiene que ver con fortalecer organizaciones familiares democráticas, con prevenir las situaciones de abuso y de maltrato que se dan
en muchos hogares y en muchas comunidades, una de los ejes, lo digo por tercera vez ya, es escuchar la voz de los niños y las niñas, brindarles asistencia jurídica en todo trámite administrativo y judicial que los involucre. Perdón, María Elena, te interrumpo un segundo para pedirles que silencien los micrófonos porque hay acoples, hay ruidos que están molestando. Fíjense, por favor, cada uno que los tenga silenciado. Tiene que estar rojito con una raya atravesada. Sí, además yo creo que tengo un rebote en mi propia máquina. Pero no lo ponemos. Pero hasta ahora vamos bien, ¿se entiende? ¿Se escucha? Sí, vamos bien, solo que hay alguien que tiene el micrófono abierto y hay ruidos, por eso lo dije por acá, porque lo están diciendo en el chat, pero bueno, tal vez no lo ven. A ver si... Bueno, dale, sigamos. Bueno, nosotros hemos trabajado durante décadas desde la convención y desde antes también de la convención, porque la psicología, la psicopedagogía, desde la educación, desde la pediatría, se venían impulsando estas ideas de reconocer a los niños como sujetos de derecho y escuchar lo que dicen, y si los escuchamos, podemos interpretar lo que les pasa y podemos entender lo que sufren y lo que necesitan. Este tema es fundamental para la temática de la violencia hacia los niños, escucharlos, interpretarlos a través de pericias, a través de diagnósticos, a través de charlas y conversaciones. Escuchar la voz de los niños también implica creerles. Cuando un niño o una víctima de violencia denuncia, expresa una situación de violencia, el mandato de esta época es escuchar y creer. Las falsas denuncias son excepcionales y sin embargo en sede judicial se ha desarrollado en los últimos, no es casual, al mismo tiempo que se sanciona la convención, fíjense, en el 89, en el 95 aparece una teoría en Estados Unidos, inventada por un psiquiatra, Richard Gardner, que se llama SAP, Síndrome de Alienación Parental. Lo traemos en estos cursos porque este síndrome, que es un falso síndrome, que ha sido cuestionado, rebotado, por todas las asociaciones médicas, psicológicas, psiquiátricas, sin embargo, fue utilizado muchas veces en estrados judiciales para decir que los niños expresaban situaciones de abuso que no eran reales, que habían sido incorporadas en sus mentes infantiles por sus madres en ruptura o en conflicto con los varones violentos, y que entonces esas denuncias de abuso no podían ser estimadas. En los tribunales de Capital Federal el SAP no se puede utilizar, ha sido cuestionado por la academia jurídica, pero en muchas provincias argentinas se utiliza. Estamos trabajando en la provincia de Córdoba, por ejemplo, una cantidad de denuncias, y a veces no se utiliza, en algunos juzgados, no se utiliza la figura de SAP, pero sí se descree de los chicos, o no se los escucha, que es una manera de invalidar su denuncia. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro, para quienes trabajamos en materia de infancia. Bueno, y para ir cerrando esta parte, decirles que en Naciones Unidas permanentemente alerta sobre la problemática de la violencia hacia los niños. Cada convención tiene un comité en el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Cada convención tiene un comité. El Comité de Derechos del Niño tiene sede en Ginebra. Emiten observaciones y recomendaciones. La observación general número 13, publicada en el año 2011, referida precisamente al derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia,
vuelve a señalar la necesidad de desarrollar prácticas basadas en un enfoque basado en los derechos humanos de los niños, y agrega las dimensiones de género de la violencia contra los niños. Esto fue nuevo, esto fue un aporte, fíjense, año 2011, algo que quienes militamos en el movimiento de mujeres, en los feminismos y en muchas disciplinas relativas con la temática de familia y con la temática de mujer y de niñez, veníamos confluyendo en esta articulación. Por eso el nombre de esta conferencia, de esta ponencia, es Niñez y Género, una articulación imprescindible. ¿Y qué nos dice el Comité de los Derechos del Niño? Que es necesario superar los estereotipos y mandatos de subordinación y opresión. Esto es parte de la observación número 13. No la Filmina, la Filmina no la mandó Naciones Unidas, la incorporamos nosotras, que este es el estereotipo, ¿no? De Blancanieves, de la princesa, bueno, que encuentra un príncipe que es la cruda realidad, ¿no? Que los príncipes no existen y que la realidad es mucho más dura y más difícil. Incorporar la perspectiva de género, dice Naciones Unidas. Esto significa luchar contra los estereotipos basados en el género, los desequilibrios de poder, las desigualdades, la discriminación, factores todos ellos que contribuyen a perpetuar la utilización de la violencia y la coacción en el hogar, la escuela, etc. Bueno, acá hay más recomendaciones en los últimos años y hacia las metas de ODS, de las metas de Naciones Unidas para el 2030, que se están trabajando hace tiempo. Una de ellas es acabar con la pobreza, no sé cómo vamos a hacer, porque cada vez tenemos más pobreza en función de los procesos económicos planetarios, pero también incluye prestar atención al rápido desarrollo de las tecnologías de la información, sus repercusiones en la vida de los niños, por ejemplo, el grooming, la captación sexual a través de las redes, que esta es una temática de creciente importancia y que tenemos que tener, y hay toda una serie de nuevos fenómenos tecnológicos de violencia digital. Son las mismas violencias, es la misma conceptualización y los mismos daños, los mismos peligros y riesgos en formato digital. Por último, decirles que necesitamos fortalecer las políticas y programas de atención a niños, niñas y adolescentes. En la ciudad tenemos un sistema muy completo porque tenemos la Ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires, que creó el Consejo de los Derechos, tenemos una defensoría zonal en cada comuna por lo menos, una línea de atención telefónica, la 102, una guardia jurídica de abogados. Acá yo les pongo los teléfonos. ¿Por qué? Porque los docentes, las organizaciones, los profesionales tienen derecho a llamar a esta guardia jurídica, derecho y obligación, cuando tienen una consulta sobre un derecho vulnerado de los niños. Y bueno, y están las otras líneas telefónicas, la más conocida ahora es la 144 de mujer, de género, la 137 de emergencias en violencia, que es del área nacional, que atiende acá en Ciudad Autónoma, la línea 145, que es la que interviene en situaciones de trata con fines de explotación sexual y explotación laboral, y nuestro call center, que es el 0800-999-3722. Ya es hora de terminar con la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Tenemos un compromiso muy fuerte, todas las formas de violencia, la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia los niños y la violencia hacia todas las disidencias sexuales. Y con esto me aceleré un poquito, pero me parece que están las principales cuestiones. Y así te podés ir tranquila.
Bien, tenemos sí, les voy a contar por qué me voy, porque tenemos una reunión en Presidencia de la Nación, los organismos de derechos humanos, porque mandamos una nota vinculada a 2 argentinos que están detenidos, uno en Bolivia y otro en Chile. Y la verdad, injustamente detenidos. Entonces, bueno, la verdad que nos han llamado desde la Presidencia de la Nación por esta inquietud, y vamos con las madres, las abuelas, y otros organismos de la mesa de organismos, y justamente es ahora en un ratito, así que por eso me voy, pero las dejo con María Varas, que es una experta, súper experta en este tema, y la verdad que es una referente y consultora permanente del sistema de protección integral de derechos de niños, niñas de la Ciudad de Buenos Aires, así que las dejo con María Varas. Muchas gracias, María. Bueno, gracias María Elena. Y ahí sí, María, habilitate que tenés todo el tiempo para vos. Bueno, muchas gracias. Gracias Defensoría, gracias Sonia por contactar, por supuesto siempre, gracias a María, que la verdad que es un placer escucharla y sentirnos tan en sintonía con este grupo humano que es la Defensoría, ¿no? A compartir ahora mi PowerPoint, ¿sí? ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. Bueno, hoy yo fui convocada para este tema. No, me encantaría retar palabras de María Elena que las reiteró y que yo quiero hacerme eco, y es cómo impacta sobre la salud y sobre la vida de los niños y las niñas violencia de género, como estábamos en una época acostumbrados a pensar o a decir que los niños eran testigos de la violencia que ocurría en los hogares. Más un chico es testigo de violencia. El chico, cuando solo presencia en situaciones de violencia, se convierte en una más, ¿sí? Y la violencia intrafamiliar, la violencia hacia las mujeres impacta directamente sobre la vida y la salud de los niños y las niñas. El abuso sexual con niños, niñas, es las peores formas de violencia por las cuales tienen que atravesar. El Hospital hace algunos años implementó un protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia, y aparte el hecho de estar de alguna manera preparados para recibir a mujeres que habían fundamentalmente víctimas, un protocolo de atención a las mismas que incluía la administración de antirretrovirales, de anticoncepción de emergencia, atención psicológica, ingreso. De alguna manera hizo que comenzaran a llegar también niñas y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual. A partir de allí... Discúlpame, María, te estamos escuchando cortada. Sugiero que a ver si vos apagás tu cámara y nosotros también podemos apagar las cámaras, a ver si, no sé si con eso mejora. A ver, momento. Opa. A ver ahora. Ahí creo que sí. ¿Vos tenés conectada a la red la compu o tenés Wi-Fi? Tengo conectada. Ah, ok.
Bueno, dale, avancemos a ver si mejora. Bueno, a ver, entonces cuando empecé a trabajar con mujeres víctimas de violencia, perdón, el Power lo ven. Sí, sí, sí. Bueno, cuando comenzamos a trabajar con mujeres víctimas de violación, de violencia sexual, empezaron a llegar niños, niñas con la práctica. Y ahí tuvimos que adaptar, proaccionar nuestro protocolo y crear un protocolo nuevo para hacer frente a esta violencia en niños y niñas. Y ahí tenemos a ver una serie de cuestiones que diferenciaban sustancialmente lo que era la agresión sexual hacia las mujeres adultas de lo que significa la agresión sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Hay muchas definiciones de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Utilizamos en general una que abarca a gran parte de ellas, y es cuando un niño es utilizado por su agresor para su gratificación o para la gratificación sexual de un observador. Lo que destaca fundamentalmente es que es una situación en la que de ninguna manera hay un consentimiento, ¿sí?, para la víctima, independientemente de si o no la naturaleza sexual, que no se puede consentir, no puede haber consentimiento cuando no hay experiencia, cuando no se sabe qué se está consintiendo, ¿sí? Y que incluso cuando no existe o no muestre el niño o la niña signos de rechazo hacia esa situación. Después vamos a ver por qué razones un niño o una niña no solo no refiere, sino que a veces, muchas veces, encubre y protege al agresor. Hemos encontrado en los últimos años un aumento en nuestro registro al menos, de agresores más jóvenes, ¿sí? Adolescentes y adultos jóvenes con agresiones sexuales hacia niños, niñas y adolescentes. Y esto también es una situación realmente muy preocupante. Lo que caracteriza al abuso sexual son estos tres pilares fundamentales, que son la coerción, la simetría y el secreto. La coerción, porque de alguna manera hay una acción llevada a cabo por parte del abusador para hacer que el niño acceda a lo que él solicita, a lo que él quiere, a lo que él busca. En general siempre hay una simetría, y esa simetría puede ser de tamaño, de poder, de gratificación sexual, o sea, hay una asimetría en diferentes áreas. Es un poco lo que marcaba hoy, lo que marcaba María Elena. Y ambas, esta presión que ejerce el abusador y esta asimetría de poder que existe, condiciona uno de los pilares más importantes del abuso sexual, y que es el secreto, ¿sí? Muchas veces pasan meses o incluso años hasta que un niño o una niña se atreve a referir lo que les está sucediendo, o que alguien puede darse cuenta de que esto está sucediendo. Es un problema supuestamente creciente en el mundo, no obstante, hay muy pocos datos estadísticos. En nuestro país prácticamente no hay datos oficiales, ¿sí? La OMS en un momento hizo un estudio importante a nivel mundial, y del cual se desprende que referían haber sufrido abuso en su infancia 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones. Esto sale de una estadística mundial. No obstante, la mayoría de los casos de abuso sexual en la infancia no son detectados ni son denunciados. Y también voy a rescatar palabras de María Elena,
de las altas tasas de fecundidad para niñas y adolescentes entre los 10 y los 14 años en nuestro país, de las cuales gran parte son producto de situaciones abusivas. ¿Qué incluimos en el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes? ¿De qué manera hay una conducta, hay una acción sexual inoportuna, inadecuada, violenta y delictiva hacia niños, niñas y adolescentes? De muchas formas, desde comentarios de contenido sexual, contactos físicos intrusivos, coito interfemoral, que es el que ocurre entre los muslos de niños o niñas, hasta la penetración sexual y el coito. Hacerlos presenciar pornografía, hacerlos que interactúen entre niños para fotografiarlos en poses sexuales, el grooming, del cual habló María Elena, por el cual un adulto se pone en contacto a través de las redes con niños, con niñas, con adolescentes, haciéndose pasar por uno más, ya sea para pedir o exigir luego de parte de ellos fotografías o incluso encuentros y contactos. A la explotación sexual. Hay muchísimos mitos sobre el abuso sexual, mitos que de alguna manera se han ido desterrando, pero que todavía existen en nuestra sociedad. Los abusos sexuales no son prioritarios de una clase social, ¿sí? Los adultos, todos los niños, todas las niñas, todos los adolescentes son vulnerables frente a la posibilidad de un abuso sexual. Las denuncias raramente son falsas. Los niños no mienten, ¿sí? Los niños no inventan situaciones abusivas. Cuando un niño refiere, sugiere, da indicios de que está siendo víctima de alguna forma de abuso, hay que escucharlos, porque no mienten. Y cuando por alguna situación un niño refiere alguna cuestión que se pueda poner en duda, yo les aseguro que no dura, no lo sostiene en el tiempo, digamos, es algo que, o sea que cuando un niño sugiere o da indicios o dice que está siendo víctima de alguna forma de contacto sexual, hay que escucharlos, hay que atenderlos. Bueno, de mitos, creo que tenemos todos, creo que sí, hay un montón de gente acá, creo que si podemos, cada uno de nosotros y nosotras decir alguna forma o algún mito escuchado a lo largo de nuestra vida en relación al abuso sexual, o incluso al abuso y la violencia hacia niños y niñas, todos tenemos algún ejemplo. ¿Qué hemos visto a lo largo de todos estos años en los chicos que hemos atendido? Que les digo, no son pocos. Nosotros empezamos a trabajar en el año 2004-2005 con un protocolo, y hasta el año 2017 habíamos visto 540 niños con presunción de abuso sexual. El promedio de chicos atendidos, hubo años en que vimos 50, 60 niños, 2 años, en el 2019 y el 2018 y 2019, vimos aproximadamente 30 niños cada año. Se los refiero ahora porque es una situación preocupante y que comentábamos con María Elena antes de empezar la charla. En lo que va 2020, en el hospital recibimos solamente 7 casos, ¿sí? 7 casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, de los cuales 3 habían sido atendidos antes de la pandemia. Quiere decir que después de este aislamiento
preventivo y obligatorio que impone la pandemia, el hospital recibió, un hospital que venía recibiendo 50, 60 niños, pero bueno, en los años que menos recibió fueron 30, recibió nada más que 3 niños. Siendo un delito que suele ocurrir puertas adentro, creemos que esta situación de aislamiento que impone la pandemia, esta cuarentena, de alguna manera favorece que esto siga sucediendo. No obstante, ya sea porque los pacientes no concurren, o ya sea porque el hospital hoy tiene su mirada puesta en cómo prevenir y cómo evitarlos y cómo atender los infectados por COVID, se convierte también en un lugar poco amigable para la recepción de estos casos. ¿Qué hemos visto a lo largo de estos años respecto del abuso sexual? Que ocurre siempre en ausencia de testigos, ¿sí? Que la mayoría de las veces, el 80% de los casos, niños, niñas o adolescentes no tienen signos físicos que nos hagan pensar que ha sido abusado, ¿sí? No tiene lesiones, no tiene lesiones genitales, no tiene lesiones anales, el 80% de los niños. Por lo tanto, cuando la justicia nos solicita datos objetivos de un abuso sexual, no vamos a poder darle los datos objetivos que ellos solicitan, ¿está? Porque en el 80% de los casos, precisamente no hay signos físicos que avalen ese abuso. Entonces hay ausencia de testigos, hay ausencia de signos físicos, hay un silencio y un secreto que impone la coerción y la asimetría de poder. Entonces es imprescindible que demos lugar a la palabra de los chicos, prestarles atención, privacidad, estar atentos a signos menores, ¿sí? A cambios de conducta, a cambios de carácter, alteraciones en el rendimiento escolar. Me permito acá, ya que les había contado este tema de cómo se redujeron los números de consultas en el hospital, recordar que además hoy los chicos no están yendo a la escuela, y la escuela también, y los docentes son un lugar, por así decir, de privilegio, para que una maestra, un docente, sea referente para este niño que tiene una problemática de este tipo. Lo que vimos a lo largo de estos años, que la mayoría de los chicos, de las víctimas de abuso sexual son niñas o adolescentes del género femenino, siempre, adolescentes mujeres, y varones en muy poca proporción. No estamos tan seguros de que los varones sean tanto menos que las nenas y que las adolescentes abusados. No estamos tan seguros. Creemos que tienden a guardar mayor silencio que las mujeres, los varones, y que esto tiene mucho que ver también con una mirada machista y patriarcal que impone a los varones, ¿sí? Mostrarse fuertes, que eso pondría en duda su orientación sexual, el revelar o el referir que son víctimas de abuso, el miedo a ser vistos en el futuro como agresores sexuales, ¿sí? O sea, que vemos muchas más mujeres que varones, y creemos que realmente ocurre así, pero también creemos que hay muchos más varones de los cuales no podemos llegar a develar ese secreto. La gran mayoría de los abusadores, en los casos que nosotros vimos, eran conocidos, tal como refería María Elena. Eran familiares, amigos, o sea, que formaban parte, en nuestra casuística, en el 80% del grupo íntimo,
familiar y de amigos. La mayoría de los abusos son reiterados en el tiempo, y esto es una gran diferencia con lo que ocurría en la casuística de mujeres, cuando nosotros empezamos a trabajar con violencia sexual en mujeres. Las mujeres eran en su gran mayoría víctimas de violencia sexual en la calle, por un desconocido, un evento único. En niños y niñas esto es por un conocido, el victimario es un conocido que forma parte del círculo íntimo de esta familia probablemente. Se reitera en el tiempo, ¿sí? Ocurre puertas adentro de la casa de la víctima o incluso de la casa del abusador. Hemos visto también mujeres abusadoras, en general también en mucha menos proporción, y creemos que también hay un subdiagnóstico y hay un subregistro. Y como les había dicho, los abusos se dan en todos los ámbitos sociales y económicos. Refirió María Elena que en gran parte de los casos de abuso, el abusador era el padre biológico de la víctima. Y esto en realidad tiene consecuencias devastadoras sobre la psiquis de un niño, de una niña. Aquel que supuestamente es el que tiene que cuidarlo, protegerlo, es aquel el que lo violenta, que lo agrede. Entonces, cualquiera sea la etnia, la condición sociocultural, el género de la víctima, esto es injustificado, ¿sí? Y siempre deja secuelas graves sobre el psiquismo infantil. Les había contado que en los últimos años habíamos encontrado un aumento en el número de abusadores más jóvenes, y también habíamos referido que gran parte de los embarazos en mujeres entre 10 y 14 años, embarazos en adolescentes, son producto de situaciones abusivas. En el año 2017 nacieron 2.493 recién nacidos en menores de 15 años, entre 10 y 14 años. De ahí la importancia, ¿no es cierto?, de detectar, primero de medidas o de acciones preventivas contra el abuso sexual, de detectar precozmente situaciones abusivas en la infancia, y detectar también niños que tienen desde temprana edad una conducta sexual problemática. Cabe la posibilidad, es muy probable, que esos niños que manifiesten conductas sexuales inapropiadas sean también víctimas de abuso sexual, ¿sí? Es una situación relativamente común para los pediatras recibir consultas acerca de contactos sexuales entre niños, ¿sí? Hay una curiosidad innata en los chicos, en determinadas edades, la necesidad de explorarse, que los lleva a conocerse, a sacarse la ropa, a mostrarse los genitales. Ahí hay una igualdad entre pares, ¿sí?, que los moviliza y los motiva la curiosidad, la necesidad de saber, de investigar, de explorar, ¿está? Otra cosa es cuando hay una asimetría y cuando hay una coerción por parte de un niño mayor hacia un niño más pequeño.
sigue siendo un niño el agresor. Entonces, de alguna manera, nosotros lo que creemos es que este niño que tiene estas conductas intrusivas en un no menor, también de alguna manera pudo o puede estar siendo víctima de alguna forma de abuso. Sin duda la detección temprana de los abusos también de alguna manera detiene o evita los embarazos forzados y las maternidades forzadas. Dos palabras sobre discapacidad en la infancia como una situación que aumenta la vulnerabilidad frente a los abusadores. La discapacidad de alguna manera genera cierto grado, en algunos casos, de dependencia física, de dependencia emocional de parte de un adulto. En muchas ocasiones esto genera también la necesidad de asistencia en situaciones de alguna manera íntimas, como es la higiene, ¿sí? Y en muchos casos también la discapacidad aumenta la vulnerabilidad porque aumenta la posibilidad del secreto, de que un niño o una niña puedan revelar lo que les pasa. Y todo sucede, por ejemplo, en niños o niñas con discapacidad cognitiva, o del lenguaje. Entonces, no solo hay una mayor dependencia de parte de un adulto, o de una adulta que tiene que cuidarlos, atenderlos, higienizarlos, sino que además muchas veces existe imposibilidad o dificultad para referir lo que les pasa. ¿Por qué los chicos callan los abusos? Muy probablemente estas acciones que ejercen los abusadores sobre los chicos los condicionan de alguna manera y los hacen como responsables y partícipes de lo que está sucediendo. De alguna manera generan en ellos la sensación de que parte de lo que está pasando es algo que ellos buscaron, ¿sí? Que ellos desean, que ellos disfrutan, y que además les genera un vínculo más estrecho, más íntimo con el abusador, que como dijimos, gran parte de los casos es del círculo íntimo. De alguna manera van condicionando que este niño sienta que ha sido elegido para esto, y que de alguna manera tiene para esta persona un lugar de privilegio, ¿sí? Esto lo termina siendo de alguna manera partícipe de la situación, y en algunos casos también hay el condicionamiento a través de la amenaza. Esto que tenemos entre nosotros se va a terminar si alguien se entera. Probablemente no comprendan lo que está pasando, y son palabras del abusador, no comprendan lo que está pasando, y entonces se van a enojar mucho conmigo, y yo voy a tener que dejar de ser tu amigo, o a tu mamá le puede pasar algo, seguramente. Estas son como, de alguna manera, también condicionantes, ¿sí? Para el chico. Hasta amenazas realmente violentas, como a tu mamá le va a pasar algo, o a mí me va a pasar, me van a matar, o voy a ir preso, ¿sí? Van generando en el chico la culpa de lo que suceda si él llegara a revelar este secreto, ¿ok? Entonces, por un lado, los hacen partícipes, los hacen responsables, los hacen culpables de alguna manera de lo que sucedería si esto se revela. Esto es lo que le pasa al niño, a la niña,
condicionado por el interlocutor. Pero también, muchas veces, lo que sucede es que este niño percibe la imposibilidad de contar con un interlocutor válido, ¿sí? Además de todos estos condicionantes relacionados con la responsabilidad y la culpa, muchas veces sienten que aunque lo refieran, nadie les va a creer. Y esto seguramente tiene historia, por algo es así dentro de ese grupo familiar, ¿sí? De ahí la importancia de la escucha y la palabra del niño en todas las situaciones que tengan que ver con la vida cotidiana. Hay indicadores específicos que uno dice, acá hay abuso sexual. Si un chico tiene lesiones anales, si tiene lesiones vaginales, si hay inflamaciones recurrentes, si hay cicatrices, esto es francamente sugestivo, pero esto no es lo que sucede habitualmente. Un embarazo en un adolescente, en una puber, lo primero que nos hace pensar es que hubo una relación abusiva, ¿sí? Estos son indicadores específicos, pero no es lo que sucede habitualmente. Y esto es el hecho de que no haya signos específicos, que la mayoría de las veces los signos son inespecíficos, es lo que hace que muchas veces el abuso perdure durante meses o años. Por supuesto que tener un examen positivo para gérmenes de transmisión sexual, salvo que hubiera una transmisión vertical de la madre al hijo en edades tempranas, a través del embarazo, digamos, esto sería en los primeros años de vida, hay que pensar en que es una situación abusiva. Nosotros hemos tenido nenas con lesiones, con condilomas, acuminados, perianales o genitales, que tuvimos que discriminar y diferenciar si eran lesiones que se habían producido por otras formas de contagio o por contacto sexual. Por supuesto, se intervino un médico forense y se tomaron muestras y se encontraron espermatozoides en los genitales de la niña o del niño o en las prendas. O sea, estos son signos e indicadores específicos, pero esto no es lo que ocurre habitualmente. Lo que ocurre habitualmente es que los abusos son silenciosos, son secretos, demoran mucho tiempo en dar indicios, y algunos de los indicios son estos. Niños con dolores abdominales recurrentes, niños con cefaleas recurrentes, nenas que repiten infecciones urinarias, vulvovaginitis, flujo, chicos con regresiones, vuelven a hacerse pis, vuelven a perder el control de esfínteres de materia fecal cuando ya lo habían hecho, ¿sí? Cambios bruscos de la conducta, en niños pequeños y en adolescentes también, cambios de la conducta alimentaria, bulimia, anorexia, en chicas jóvenes, en adolescentes, chicos que modifican sus estados de ánimo, ¿sí? Que presentan trastornos en el sueño, de aparición relativamente brusca, pesadillas, terrores nocturnos, conductas retraídas, ¿sí? Explosiones de llanto, de irritabilidad inexplicables, depresión, adolescentes que se autoagreden. Y un dato también que hemos observado es estos niños, niñas que tienen un conocimiento que nosotros decimos inapropiado, no porque pensamos que los niños no tengan que tener, pero a veces hay como un conocimiento que uno reconoce exagerado para la edad de ese niño o esa niña, ¿sí? Que manejan términos, conceptos, que es poco probable que lo hayan
incorporado a través de un intercambio con pares, o a través de información escolar, o a través de lo que se les haya informado en la casa respecto de educación sexual. Un conocimiento inapropiado. Sí. Discúlpame, te interrumpo, faltan 5 minutos. Perfecto, llegamos perfecto. Hay algunas preguntas, no sé si llegamos o si querés cerrar y a ver si podemos... Bueno, entonces, ¿cómo intervenimos? Primero, frente a un niño o una niña con sospecha, construir una hipótesis diagnóstica, hacer una evaluación interdisciplinaria en el que intervienen una médica pediatra, un asistente social, una psicóloga, no todos juntos. Establecemos frente a cada caso quiénes van a participar de esa primera entrevista. Siempre hacemos atención médica, que a veces no necesariamente la hacemos durante la primera entrevista. A lo mejor, si es un abuso reiterado y no se ha producido un contacto en los últimos días, no es necesario apurar un examen físico. Muchas veces lo demoramos para no revictimizar a los chicos. Siempre tener un registro de la historia clínica detallada. Esa información es siempre confidencial, guardar todo elemento probatorio, en caso de que haya sido reciente, y sobre todo estar como muy predispuestos y bien preparados o capacitados para una entrevista. El relato del niño tiene que ser espontáneo. Nosotros solamente intervenimos con alguna pregunta disparadora de por qué está ahí, si sabe por qué lo han llevado, ¿sí? Adaptando siempre esa entrevista al lenguaje de los chicos. No se preocupen por el PowerPoint. Sonia lo tiene y se los va a enviar completo. Sí, ¿Te parece, Sonia? Sí, perfecto. Ya lo subimos al campus y también Perfecto. alguna actividad sobre esta jornada y esta temática que despertó muchos comentarios y algunas consultas en el chat. Te voy a hacer algunas. Acá alguien dice si en caso de embarazos no planificados por abuso, o sea, producto de abuso sexual, el Hospital Álvarez aplicaba el protocolo de ILE. Por supuesto. Digamos, el embarazo adolescente, ya sea porque ha sido producto de una situación abusiva o porque de alguna manera pone en riesgo la salud de una niña, es una condición para acceder a una interrupción legal del embarazo. Y debería hacerlo así en el hospital y en todas las instituciones. Otra pregunta es cómo llegan los casos de abuso al servicio. ¿Tienen un servicio de asesoramiento para las niñas y su familia? En principio llegan traídos por un adulta que ha sospechado la situación, puede ser del grupo familiar o de la escuela, puede ser traído o digamos, referenciado por un profesional que durante una consulta detecta una situación que presume abusiva, y digamos, llega de esta manera referenciado. Y creo que sí, que bueno, por trabajar en la temática, los profesionales del hospital están, y sobre todo del servicio de pediatría y demás, como más alertas, ¿no? A la detección y a la presunción del abuso. Acá otra consulta es si tiene información sobre si, entiendo que es cuando la mujer que abusa, si fue abusada ella sexualmente. Hay mucho de esto que se dice, nosotros tratamos de, digamos, de no quedarnos con esta idea de que todos los niños y las niñas que han sido abusados lo van a hacer en el futuro. Creemos que, bueno, para eso hay que trabajar. Lo que sí vemos que madres
que han padecido de abuso sexual en la infancia han traído o han tenido en muchas ocasiones la posibilidad de detectar en su hijo o en su hija signos precoces. Nos ha pasado. Como, bueno, en vez de pensar que todos los abusadores, que todos los abusados van a ser abusadores, pensar que a lo mejor se puede trabajar precisamente para que ellos se conviertan en un replicador y multiplicador de acciones preventivas, ¿no? A ver, en los casos en los que se llega a judicializar y los peritos psicológicos, por ejemplo, hacemos informes, ¿es no vinculante también ese informe, como lo es en otras causas? Ella dice que piensa en la importancia de estos informes, ya que no hay, como dijiste, ni lesiones físicas ni testigos en la mayor parte de los casos. Entiendo lo que preguntan, está perfecto lo que preguntan. Miren, bueno, primero saber que todo aquel que es, digamos, el abuso sexual no es un delito de instancia privada, ¿sí? Que todos los abusos con los que cualquier agente, digamos, educativo, asistencial, público, privado, se pone en contacto, tiene la obligatoriedad de denunciar. ¿Está? Una denuncia, y esa denuncia tiene que ser judicial. Hay diferencia entre lo que es una intervención y una judicialización. Siempre interviene el Consejo de Derechos, pero además, si se trata de un abuso, hay obligatoriedad de denunciar. ¿Está? Y respecto de los informes, he visto de todo. Respecto de... me encanta contarles esto porque hace 2 años yo había recibido una niña en mi consultorio que según la mamá había sido, o había sospechas del abuso sexual por parte del padre biológico. La niña intervino en cámaras Gesell que no fueron concluyentes. Y un día, en la consulta, después de que había pasado 1 año, el padre estaba excluido, pero hasta ahí no se había podido definir y determinar si había o no, porque la cámara Gesell, la niña me contó lo que había sucedido, ¿sí? Ante una pregunta abierta, ¿sí? Se sentó y lo contó. Después de 1 año, que venía de dimes y diretes o meses, no me acuerdo, y de cámara Gesell, frustras y demás, y yo hice un informe de lo que había sucedido, y le dieron lugar. Le dieron lugar porque, bueno, yo era la pediatra de ella desde hacía años, y durante todo ese proceso no había intervenido, pero intervine hasta que la niña lo refirió, ¿está? Y lo refirió a mí en la consulta y consta en la historia clínica. Sé si ahí apunta, yo creo que... Sí, creo que sí. ¿Hay alguna otra, Sonia? Sí, te hago la última y así ya no nos... Me parece que es bueno esta para que nos vayamos con algunos tips. Dice, si detectamos alguna de estas, no entiendo lo que dice, pero supongo que es alguna de las indicaciones que diste, ¿no? De señales de abuso en algún niño, niña, ¿cómo podemos manejarlo? ¿Cómo ayudamos al niño, niña, adolescente? Bien, estas manifestaciones que referimos son inespecíficas, ¿sí? Esto quiere decir que a este niño o niña algo le está pasando, ¿sí? Un chico que hace reacciones, que tiene explosiones de ira,
algo le está pasando. Esto no quiere decir que esto que le está pasando sea producto de un abuso sexual, quiere decir que algo le está pasando. Entonces, cuando hay adultos dispuestos a observar, a contener, a escuchar, probablemente podamos discriminar y tratar de ver qué es eso que le está pasando. Entre todas las cosas que le pueden estar pasando, una es que sea de abuso, ¿sí? Y creo que es comprometerse. Que lo que hay que hacer es comprometerse desde el lugar en que uno tenga y esté, ¿sí? Que sin duda eso es lo que, desde el lugar en que se esté, siempre hay algo que puede hacerse, y siempre va a ser más que no hacer nada. Bueno, muy bien, María, siempre tan clara y tan comprometida con un tema tan difícil, ¿no? Que sigue siendo tabú en este momento todavía en nuestra sociedad. Es muy, muy difícil hablar de estos temas. Te despedimos y te agradecemos muchísimo tu participación. Y yo despido también a todas y todos y todes hasta el próximo encuentro, que es el miércoles que viene, a la misma hora, por el mismo canal. Vamos a tener a María Rashid y a Flavia Masencio hablando de derechos LGBT, identidades de género y disidencias sexuales. Así que va a estar muy interesante también. Ya pueden entrar al campus, tienen los materiales y tienen alguna actividad de autocomprobación de algunos contenidos que hoy las profes nos brindaron. Así que muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Gracias, María. Gracias.